A veces, hacer lo correcto no te convierte en el héroe, te convierte en el raro, en el rechazado, en el problema. You're green. I am. En Wicked no desaparece la magia, desaparece la inocencia de creer que ser bueno siempre será suficiente. Hoy quiero hablarte de eso, de cuando elegir tu verdad tiene un costo y de por qué a veces ser fiel a uno mismo te vuelve el villano de otra historia. Wicked es mucho más que la historia de una bruja verde y una chica perfecta. Es una historia sobre cómo dos personas buenas pueden terminar enfrentadas, solo por elegir distinto. Elphaba quiere justicia. Galinda busca aceptación. Well, these things are sent to try us. Y las dos descubren que hacer lo correcto no siempre te deja bien parada frente al mundo. Tal vez por eso esta película conecta tanto, porque todos, alguna vez, hemos sentido que ser honestos nos costó cariño, trabajo o paz. Now, you want to see something amazing? Elphaba nunca quiso ser diferente, solo que su manera de ser justa incomodaba a los demás. You think I want to be this way? You think I want to care this much? No, I mean... I know that my life would be much easier if I didn't care. Y Glinda, en cambio, aprendió que complacer era más fácil que confrontar. Tal vez te suene familiar. Cuando hablas con honestidad, pero sientes que eso te aleja. O cuando te preguntas si vale la pena callar, solo para que te quieran un poco más. Elsie, I'm sure the wizard has a good reason. Glinda eligió creer en la armonía, incluso cuando el sistema no era justo. Elphaba eligió cuestionar, incluso cuando eso la dejaba sola. No hay una más valiente que la otra, solo dos formas distintas de buscar lo correcto. Y entre ambas aparece esa grieta que todos hemos sentido. El miedo a perder lo que amamos por mantenernos fieles a lo que creemos. Melfi, listen to me. Listen to me, just say you're sorry. Porque a veces hacer las paces con uno mismo duele más que seguir encajando donde ya no perteneces. This repulsion, this wicked witch. El mundo necesita villanos para sentirse cómodo. Everybody knows that the best way to bring folks together is to give them a real good enemy. Y muchas veces le da ese papel a quien se atreve a decir lo que otros callan. A Elphaba la llamaron mala, no porque hiciera daño, sino porque ya no obedecía. ¿Cuántas veces te habrán dicho, cambiaste, cuando lo único que hiciste fue dejar de fingir? Amar también es dejar ir. Glinda y Elphaba entendieron que hay lazos que, aunque sean reales, no pueden seguir creciendo en el mismo lugar. A veces, seguir caminando juntas significaría traicionar lo que cada una necesita hacer. Y soltar también puede ser una forma de cuidar. So I've been told. Este es el momento en que Elphaba elige no redimirse, no explicarse, simplemente volar. Tal vez no todos lo entiendan, I don't cause commotions, I am one. Yeah, well, that's for sure. pero hay decisiones que solo se toman una vez en la vida, cuando eliges ser libre en lugar de ser comprendido.
Porque a veces lo correcto no te da aplausos, pero te devuelve la paz. Y si te has preguntado cómo se siente seguir amando cuando el amor ya no puede sostenerse, hay otra historia con Ariana Grande que habla justo de eso, pero eso te lo cuento en otro video. It's good to see me, isn't it? A veces, hacer lo correcto te vuelve el villano. Her green skin is but an outward manifestorium of her twisted nature. Pero no porque hayas fallado, sino porque elegiste distinto a lo que el mundo esperaba. It's all right, little one. He shouldn't have blamed you. Glinda y Elphaba no fueron opuestas, fueron reflejos de una misma búsqueda. La de seguir siendo fieles a sí mismas, aún desde caminos distintos. I hope you're happy, my friend. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video te tocó o te hizo pensar, suscríbete y cuéntame en los comentarios con qué parte te identificas. Cada vez que compartes o apoyas este espacio, ayudas a que más personas encuentren un lugar donde pensar sin miedo y sentir sin vergüenza. Y no te vayas muy lejos. El próximo análisis podría ayudarte a mirar tus decisiones con otros ojos.